La ideología del pactismo social, por Asbjørn Orval, asesor del Sindicato Noruego de Empleados Municipales y coordinador de la campaña por el estado de bienestar en Noruega. Los resultados de este pacto, tal y como hemos dicho anteriormente, resultaron un gran avance social, pero también supusieron la despolitización del movimiento. Los importantes logros sociales y el largo periodo de paz social que acompañó el pacto hicieron pensar al movimiento obrero que se había logrado el control democrático de la economía. Ya no existía la situación de los años 30. La depresión económica se había superado. Se controló el desempleo masivo. Se redujo la pobreza. En definitiva, se creyó haber alcanzado la victoria final y el control público de la economía. Y que, manteniendo la perspectiva socialista y a través de las reformas graduales, se creía que se lograrían los avances pendientes. Ahora sabemos que estábamos totalmente equivocados. Unido a esto, es importante resaltar que el rol de administrar ese compromiso entre clases le correspondió a los partidos socialdemócratas. No en vano, el periodo glorioso de la socialdemocracia se debió a que fue el encargado de gestionar el pacto social y los grandes logros sociales fruto de las duras luchas anteriores. De este modo, los partidos socialdemócratas dejaron de representar únicamente a los trabajadores, siendo a su vez los representantes y garantes del propio pacto social. Esta es precisamente la razón que hizo entrar a la socialdemocracia en una profunda crisis ideológica y política cuando empezaron a articular las políticas neoliberales de los años 70 que rompían el compromiso entre clases. Muchos políticos de derecha, capitalistas y empresarios de los años 20 y 30 decían que la política social es el mejor antídoto contra el socialismo, es decir, encauzar las diferentes demandas de los trabajadores para moderar el movimiento sindical. Y no cabe duda de que, visto desde la perspectiva actual, tenían razón. Dentro del pacto social y del posterior periodo del estado de bienestar, el movimiento obrero no logró nacionalizar, socializar, democratizar el capital social privatizado. Lo que en el periodo de la posguerra se hizo fue tratar de delimitar y controlar el poder político del capital, pero sin tocar la propiedad privada y el control capitalista de la producción. Entre otras, se fijaron las tasas de intercambio monetario, que a pesar de parecer un tema menor, resultó fundamental a la hora de poner freno a la especulación financiera, cuestión clave en la crisis actual. Se estableció un control sobre el crédito y las instituciones financieras. Se regularon las inversiones a nivel estatal. Se articuló un fuerte sector público y junto a ello se desarrolló la legislación laboral, la negociación colectiva, etc. En definitiva, se ponía límite al poder del capital. Lo más importante en el proceso de desarrollo del estado de bienestar es tomar conciencia de que responde a una correlación de fuerzas muy concreta. El estado de bienestar no es únicamente la suma de servicios sociales y presupuestos públicos, sino que en primer lugar y fundamentalmente es el resultado de una determinada relación de poder en la sociedad. También es importante darse cuenta de que este modelo social nunca estuvo planificado. Ninguno de los programas políticos de los sindicatos ni de los partidos de izquierda de los años 30 recoge la noción de estado de bienestar. Simplemente no existía. Solamente tras la Segunda Guerra Mundial aparece la idea y comienza a utilizarse. En el periodo anterior, el movimiento obrero y sindical hablaba de socialismo, proyectaban el socialismo, pero no lo lograron alcanzar. El resultado fue el estado de bienestar, que reúne características mixtas, no todas ellas positivas. Por una parte, era la semilla de otro tipo de sociedad, con el desarrollo de la seguridad social, de la protección infantil, la distribución de la riqueza, servicios gratuitos de bienestar, derechos universales. Pero por otra parte, el estado de bienestar es también el taller de reparaciones de un sistema económico brutal e inhumano, generador de desempleo, de problemas de salud, de discapacidades y un largo etcétera. Todo ello consecuencia de las condiciones laborales y de la explotación de los trabajadores que se mantiene tanto en el sistema económico como en la sociedad. Es decir, que la explotación no fue abolida por el estado de bienestar, sino que simplemente fue suavizada. Y en esto viene el punto de inflexión.
la ofensiva capitalista neoliberal. En el periodo de los años 70, en un contexto de crisis económica mundial, comienza la ofensiva neoliberal que supone un punto de inflexión y la ruptura del pacto social. En este sentido es importante tener en cuenta que este pacto entre el trabajo y el capital, que fue dominante en Europa, de modo especial en el este y en el norte, no lo rompieron los sindicatos, sino que lo rompió el capital. Fueron los capitalistas y los patronos los que comenzaron a salirse del compromiso que habían acordado con la clase trabajadora y decidieron pasar a la ofensiva con el fin de aumentar la rentabilidad. Este punto de inflexión fue decisivo, ya que en los 10 años anteriores de desarrollo pacífico del estado de bienestar se había dado la despolitización y moderación del movimiento social y sindical, y la ofensiva neoliberal los cogió por sorpresa. De este modo el capital logró abolir los controles y la regulación del mercado establecidos en el periodo anterior, y esto supuso un importante cambio en la correlación de fuerzas. Si analizamos lo sucedido en los últimos 20 o 30 años con este modelo de estado de bienestar basado en cierta economía política, nos daremos cuenta que ha sido desmantelado. Se eliminaron los tipos fijos de intercambio monetario, el control del capital, el control del crédito, la regulación de las inversiones. El sólido sector público fue reducido y la legislación laboral se vio atacada. Así que la situación actual es la de un capitalismo que mantiene la propiedad privada sin apenas ningún control social y una clase trabajadora con elementos de protección muy debilitados. Si este análisis es correcto, quiere decir que hoy día el estado de bienestar se encuentra en grave peligro. Y mucho me temo que la mayor parte del movimiento obrero actual, de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos de Europa Occidental no se dan cuenta suficientemente de la gravedad de la situación. Si a su vez observamos las claves principales antes mencionadas que posibilitaron el cambio en la correlación de fuerzas y cimentaron el estado de bienestar, es decir, el estado social, la lucha social y la referencia del socialismo y la Unión Soviética, nos daremos cuenta que uno de ellos, el modelo soviético, ha desaparecido por completo. Eso quiere decir que falta uno de los pilares que sostenía el edificio, y otro de estos pilares, la lucha social, se encuentra debilitado. Además, sufrimos una fuerte presión debido a la ofensiva neoliberal, incrementada por la crisis económico-financiera que padecemos, y que puede hacer quebrar el estado de bienestar. Y así será si no logramos una vez más movilizar a la gente y retomar el control democrático de la economía. Es decir, que en la actual situación reforzar y activar la lucha social va a ser nuevamente fundamental y decisivo para mantener de alguna manera este modelo social. ¿Pero qué se hizo mal? ¿Por qué se llegan a perder estos logros tan importantes para la mayoría de la gente? La principal razón es que el pacto social no era una situación estable. El compromiso entre clases no era un compromiso firme. Para las fuerzas capitalistas era una cuestión táctica, para hacer frente a una situación política determinada, algo que convenía hacer para desactivar el movimiento obrero y social. Sin embargo, para el movimiento obrero y los sindicatos, este compromiso táctico se convirtió en un elemento estratégico, y esa fue su principal confusión y su principal error. La ofensiva neoliberal y la fractura del pacto social han dejado a la vista el error. No obstante, no es fácil que la gente comprenda esta nueva situación. Los logros del movimiento obrero y los sindicatos están muy arraigados en las generaciones pasadas y presentes. La ofensiva neoliberal nos ha cogido por sorpresa y cuesta pasar del consenso a la confrontación, pero no puede ser de otra manera. La correlación de fuerzas que hizo posible el estado de bienestar se ha perdido. El compromiso entre clases se ha roto porque las fuerzas del capital se han salido del pacto social y las políticas de consenso se han visto sustituidas por ataques y por la confrontación. Y no han sido precisamente los sindicatos los que han propiciado los ataques, sino que han sido las fuerzas capitalistas, las fuerzas reaccionarias y neoliberales las que han pasado al ataque.